Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Del primer servicio hasta hoy, 5 años, hay un dicho que dice: lo mejor todavía está por venir. Amén. Pues en esta mañana, en esta tarde ya prácticamente, me acompaña la dama más bella del mundo, créemelo, ¿no? Y pues aquí está conmigo mi esposa Ivonne. Pero como somos familia, les voy a dar un secreto. Le decimos Bonnie, ¿ok? Entonces ahí está, Bonnie para ustedes. Entonces ella quiere compartir una palabra. Hola mis amados, es como siempre un gusto estar aquí. Qué bendición, 5 años. Y pues la verdad es que todos sabemos que pues no hemos hecho nosotros nada para merecer la gracia, la bendición de haber sido llamados, escogidos. Y yo quiero compartir una palabra pequeñita, si me lo permiten, para no aburrirlos y quitarles mucho tiempo. Está en el libro de los Hechos, 10 del 1 al 4, es la historia de Cornelio. Y probablemente muchos la conozcan aquí, ya lo hayan leído. Para los que no, pues bueno, así rápidamente les resumo que es un personaje que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho, el cual a veces hasta podemos decir que nos podemos identificar todos, porque es un centurión que en tiempos de Jesús, cuando el Señor ya había ascendido y todo esto, en el caminar, cuando Pedro estaba, no sé si recuerden, que él tuvo un momento en el que hubo una visión que le da el Señor, que le dice: Pedro, levántate, casa y mate. Y él dice: pero Señor, ¿cómo voy yo a comer de eso? Y dice: no llames inmundo lo que yo he bendecido. Al mismo tiempo, simultáneamente, el centurión Cornelio tiene una visión, y esta visión él se encuentra. ¿Cuántos de los que estamos aquí saben que cuando leemos en la Biblia que el ángel del Señor nos visita, sabemos que es Cristo? Cristo es siempre, antes, hoy y siempre. Y Cornelio en ese momento está teniendo la visión, y se los voy a leer rápidamente. Ahí está también. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, muchas ofrendas, lloraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Y enseguida, si seguimos leyendo todo el capítulo, le da instrucciones para que mande llamar a Pedro. Y entonces ya Pedro acude a su casa, y si ustedes continúan leyendo, ya cuando estén en casa se darán cuenta que toda su casa y él fue salva. Y hoy yo quiero decirles que Dios nos ve, aunque a lo mejor pensemos bueno, no es significativo lo que hacemos y todo, pero yo quiero decirles que hoy todos los que están aquí es porque Dios ha visto su corazón. Por eso Dios los llamó, y por eso Dios los trajo, y les quiere dar bendición de salvación, no solo para ustedes, sino en esa promesa preciosa que tenemos, que si sabemos que si sálvate tú, se salvará tu casa. Así es que hoy yo hablo bendición para sus vidas y para esta iglesia preciosa, deseando que crezcan en sabiduría, en toda clase de riquezas en Cristo Jesús. Muchas gracias, y es un placer estar aquí. Mi esposa es una mujer de oración, y créeme, reciben esa palabra en el día de hoy. Yo te invito, que ella me lo estaba compartiendo anoche y hoy en la mañana, Hechos capítulo 10, 1 al 4,
y todo lo que tú esperas y quisieras que suceda, va a suceder. Va a suceder. Entonces, lo que dice en el libro de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Entonces, manténganse firmes como iglesia y hoy yo quiero ministrar palabra con ustedes en este día y cada vez que vengo, pero hoy sí esperemos cumplir mi palabra. No voy a durar mucho tiempo, pero sí voy a hablar rápido. Así es que ya saben lo que cuando uno habla rápido hay que escuchar rápido, ¿ok? Entonces nomás para que sepan, ¿verdad? A cada uno de ustedes, bienvenidos, gracias por estar aquí, por ser parte de esta gran iglesia, una iglesia creciente. Y acuérdate de una cosa, todo lo que cambia crece y todo lo que crece cambia. Entonces, ustedes son parte de una iglesia creciente y una iglesia que sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Y lo tengo que contar rápidamente. La forma en que yo conocí a esta iglesia, para los que no saben, un amigo nuestro de sus pastores y yo y Bonnie, él y yo estuvimos aquí en una conferencia y estábamos hospedados aquí en este hotel y llegamos precisamente un domingo y al subir el elevador, tocando el botón, esperando, escuchamos no bulla, sino un sonido. Y si sabes que hay una gran diferencia entre lo que es sonido y lo que es bulla. Y eso era un sonido. Y le digo a mi amigo James, ¿sabes qué? Seamos metiches. Veamos qué es lo que está pasando ahí. Y le dije a un ujier, saca al pastor, quiero hablar con él. Y la siguiente mañana, como se hace aquí en México, yo lo invité a desayunar. Y porque el que invita al otro paga, entonces por eso, entonces él llegó. Ellos llegaron, él y Ana, su familia, algunos líderes, y estuvimos ahí desayunando, y desde ese momento no hemos perdido la comunicación. Hemos estado de viaje juntos, hemos compartido juntos en retiros diferentes cosas y ustedes saben. Y quiero también decirles, reciban saludos de parte de mis padres y los padres espirituales de sus pastores también. Ellos estuvieron aquí este año y me dijeron, por favor, salúdame mucho a Fernando y Ana y felicidades. Y me dice, y pronto antes que Cristo venga, ya regresa a ministrar aquí con ustedes. ¿Les parece? Entonces, ahí está. Entonces, en esta mañana vamos a hablar rápidamente porque sé que la celebración continúa pero vamos a comer comida espiritual primero y ya después llenar la barriga después. ¿Les parece bien? Entonces, 4 secretos para tener una iglesia creciente. 4 secretos para tener una iglesia creciente. Y le hago la pregunta, ¿por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante la iglesia? Como iglesia todos debemos de tener una sola visión. Cada año se renueva la visión de una iglesia, pero hay algo que
quita y no se pone a un lado en una iglesia. ¿Y cuál es esa visión de parte de la iglesia, la cual Jesucristo mencionaba a sus discípulos antes de ascender al cielo, hablando de la gran comisión? De la gran comisión que Él nos ha entregado. Escucha bien lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Dice: Jesús se acercó y dijo a quienes, a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. Ojo, atención. ¿Qué es lo que dice? Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo puedo yo contribuir con los dones que Dios me dio para llevar a cabo la gran comisión? Cada uno de nosotros en el día de hoy tenemos don, tenemos talento y tenemos llamado de parte de Dios. Esta gran comisión, lo que dice versos 18 al 20 de Mateo 28, no era solamente para los 12 discípulos de Jesús mientras que Jesús estaba aquí en la tierra, sino que esto es algo que a través, desde el libro de los Hechos hasta ahora, es algo que tú y yo debemos de llevar a cabo en nuestras vidas. Como iglesia tenemos que darnos cuenta que Dios quiere 4 cosas que podamos cumplir como iglesia. La primera es el que está perdido, que llegue a conocer a Cristo y que sea salvo. La segunda cosa es la persona que acepta a Cristo, que llega a ser salvo. Entonces es uno que debe de tener pastor o pastoreado. La tercer aspecto es el que tiene pastor, entonces debe de ser discipulado. Discipulado se puede traducir en otra palabra como disciplina. El discipulado, a través del discipulado hay reglas. Hay cosas estandartes las cuales tú y yo tenemos que vivir y tenemos que tener en nuestra vida, y estas cosas no cambian. Y hay cosas que no deben de cambiar en nuestra vida. Y la cuarta cosa que quiero que vea: la persona que recibe un discipulado es lanzado. Pero a través de ser pastoreado, porque todos debemos de tener pastor. Yo tengo mi pastor, su pastor tiene su pastor, usted tiene su pastor, mi pastor tiene su pastor. Y ser pastor o tener un pastor en nuestra vida, eso es algo que cada uno de nosotros debemos de tener, y esto es la gran comisión. Entonces, lo primero es el perdido. Ahora la escritura dice: vivimos en este mundo, pero no tenemos que ser parte de este mundo. Pero hay algo que yo quiero que entienda que es muy importante. La escritura y lo que Jesús está llamando y nos está clamando es que busquemos personas que no conocen de Cristo. Estamos tan cómodos como cristianos. No levante la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? Póngase a pensar en su vida. Puede ser que hay familiares,
hay compañeros de trabajo, hay vecinos, hay aún enemigos que tú sabes que necesitan de Cristo. ¿Y por qué están en tu vida? Es para que tú y yo podamos compartir la palabra de Dios y dar esperanza, demostrar el amor, demostrar todo lo que aquella persona necesita. Porque en verdad, y mi oración es que Dios nos dé un espíritu de discernimiento a todos, para que cuando hay personas alrededor de nuestro mundo pequeño, que podamos reconocer necesidades alrededor de nosotros y contar y acercarnos con esas personas y decir: ¿sabes qué? Siento que estás pasando por una situación, pero yo tengo la solución, tengo la respuesta, la cual llegó conmigo y te la quiero compartir. Entonces, una sola persona que no conoce de Cristo, ¿por qué está en tu vida? Ore y que Dios te dé palabra. Comparte la palabra de Dios para que puedas ser una persona que conozca a Cristo y que tenga un pastor, y a través de tener un pastor, Dios lo está preparando para un discipulado. ¿Para qué? Para que cuando ya tenga la palabra de Dios, no solamente en su mente, pero en su corazón, entonces que ya esa persona, igual como Dios te dio a ti un testimonio, ya Dios le va a dar a él o a ella un testimonio. Mira las maravillas de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Entonces, tenemos que amar la visión. Y escucha, ojo aquí. Tenemos que amar la visión y no el sistema. Es tan fácil llegar, armar los instrumentos, cantar unos 4 o 5 cantos, recoger diezmos y ofrendas y escuchar, bendecir y nos vamos. Eso es fácil hacer y cualquiera lo puede hacer, pero no debemos de perder el enfoque. ¿Por qué estamos aquí? Es la visión. Escribe la visión, declárala en tablas para que la persona que la lea, entonces pueda seguir adelante y que pueda cumplir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo declaro que este año, entre año 5 y llegando a año 6, vamos a ver crecimiento o expansión. Este lugar ya está lleno. Anoche fuimos a cenar en uno de los lugares favoritos. Yo invité y el pastor pagó. Eso es de Dios. Ahora, quiero que sepa una cosa. Yo le dije algo ayer que le espantó. ¿Y sabe lo que le dije? Ya esto está lleno. Pastor, ¿has pensado en una segunda reunión? Pero le voy a agregar más canas al pastor, porque yo llevo más que él. Y así estamos parejos. Yo no estoy enfocado en 2. Yo quiero enfocarme en 3, en 4, en 5, en 6. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Ya, números es importante. Hay un libro de la Biblia que habla de números. ¿Alguien puede adivinar cuál libro es? Números. Porque créamelo o no, formamos parte de una iglesia, pero cada uno de nosotros tenemos tal vez un título diferente, pero completamos y somos parte de un ministerio. Entonces, prepárate, porque va a haber crecimiento numérico. Porque cuando hay calidad, hay cantidad.
¿Cuántos están listos para crecimiento? Hello. ¿Cuántos están listos para crecimiento? Ajá. Eso va a pasar. Pero ¿qué es lo que va a provocar el crecimiento? Cada uno de nosotros haciendo nuestra parte. ¿Y sabe lo que requiere eso? Trabajo. No me digas, sí te digo. Gracias por hacerme la pregunta. Sí te digo. Entonces, la expansión, Hechos 2:42. ¿Qué es lo que dice? Todos los creyentes se dedicaban o perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, 1, de la comunión fraternal, 2, la participación juntos en la comida o en la cena del Señor, 3, y en las oraciones, número 4. La iglesia primitiva. Ahora, en ese mismo capítulo, al principio del capítulo, en el capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis ¿qué? Poder. Poder. Jesús les instruye a los discípulos: oye, vayan a Jerusalén y esperen. Esperen. ¿Por qué? Porque va a llegar el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ahí es donde comenzó la iglesia. ¿Dónde? En el aposento alto. 120 recibieron el Espíritu Santo. La iglesia creció de 120 a 3,000, a 5,000, y a través del libro de Hechos dice: y seguía creciendo la iglesia. Entonces, cuando te preguntan ¿cuántas personas hay en tu iglesia? No les des un número. Dígales que es una iglesia creciente. Porque lo que hablan, así será. Entonces, ahí hay 4 cosas y los vamos a ver ahora. ¿Y qué es lo que decía? Y perseveraban o se dedicaban a la obra. Número 1, la primera es la palabra de Dios. La palabra de Dios o la doctrina. Ellos estaban dispuestos a aprender lo que los apóstoles les habían enseñado. Ahora, una cosa es leer la Biblia y otra alimentarnos de la palabra de Dios. Una cosa es ver el libro, pero otra cosa es conocer la Escritura. Voy a leer porque el pastor me dijo que tengo que hacer un devocional. Ok, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya leí el Salmo 23 y ¿sabes qué? Hay muchos que lo leen y no le entienden papa lo que dice la Escritura. Yo cada vez, y no porque soy ministro, pero porque soy hijo de Dios, porque tengo que comer de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ¿sabes qué? Es verdad, y la palabra dice que la verdad os hará libre. Entonces, déjame decirte algo. Lo que tenemos que reconocer en el día de hoy es que hay cosas que estamos pasando. Hay cosas que yo estoy pasando, que yo necesito respuesta, pero ya. Y como decimos en Texas, pero en bombas. Ya. ¿Cuánto más va a durar la miseria? ¿Cuánto más va a durar la tristeza? Yo necesito palabra de Dios. Y no sé si te ha tocado a ti o no, pero ok, Dios, yo necesito palabra. Y entonces abre la Biblia, y donde cae la Biblia, y comienzas a leer, es exactamente lo que necesitas escuchar. Es viva y eficaz. Porque la Escritura dice que el ladrón vino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Pero ahí no termina el verso. Pero yo, Cristo, que dice, he venido para darles vida. Pero aún ahí no termina.
pero vida en abundancia. Y la palabra abundancia es tener más de lo suficiente. Entonces, hermanos, hoy en día lo que uno esté pasando, lo está pasando. Pero ¿sabes? Lo que sucede es que cuando lo pasa, cuando aplicas la palabra de Dios a tu vida, es a veces difícil. Es una cosa creer en Dios. Y todo lo que uno ora y creemos en Dios y Dios contesta, pero otra onda es obedecer, porque muchas veces obedeciendo a Dios es tomando un paso de fe, algo que no vemos todavía. Le dijo a Abraham, A-B-R-A-M, todavía no había hecho pacto con él. Le dice en el capítulo 12, oye, sal de tu tierra, confía en mí, porque yo te voy a llevar a otra tierra donde van a nacer generación tras generación tras generación, y vas a ser el padre de muchos. Pero no hubiera podido hacer eso, y Dios no le hubiera dado todo lo que Dios le había dicho, si él no hubiera tomado ese paso de fe. Entonces reconocemos esto, que una cosa es ver el libro, pero otra cosa es conocer la escritura. Lucas 4:4 dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está. La palabra de Dios dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Cuando nos alimentamos o conocemos de la palabra, la hacemos nuestra verdad para vencer cualquier realidad. Vea, mírame un momento, realidad y verdad juntos. Pero hay realidades que uno dice, ¿dónde está Dios? La verdad es lo que cambia nuestra realidad. La verdad es lo que cambia nuestra realidad. La realidad es algo pasajero, pero la verdad que permanece para siempre. Mateo 24:35 del Dios habla hoy, dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En otras palabras, aquí te va la versión mía de Holland. ¿Listos? Cosas vienen y cosas van. Dificultades llegan y dificultades se van. Pero hay algo que no cambia. ¿Y qué es? Es la palabra de Dios. Hay un dicho que mi mamá siempre nos decía a nosotros como hijos, y el dicho era, y esto también pasará. Puede ser que tengas que decir eso. Y hay un verso ahí entre Génesis y Apocalipsis que dice que el poder de la vida está en lo que confesamos, vida o muerte. La palabra de Dios cambia todo en un instante, todo en un instante. Aquí tengo yo un dicho: cuidado lo que pides, porque Dios te lo va a dar. Neta. Para los que no me conocen, sí, soy gringo. Eso es todo lo que soy, gringo. La pura cara. Más bien soy boricua. Es una isla ahí pequeño, ahí en medio del mar. Entonces,
¿qué es lo que debemos de reconocer? Que la palabra de Dios cambia todo en un instante. Y te lo digo en serio, ten cuidado por tus oraciones, porque Dios te lo va a dar. Puede ser que no al instante. Mi esposa y yo hemos estado orando de ciertas cosas en nuestras vidas, y sentimos que hay mucho cambio que llega a nuestras vidas y todo está bueno. Pero ella me dijo el otro día, yo estaba ahí viendo los Dodgers, y de por sí los Dodgers del béisbol ganaron la Serie Mundial anoche, pero no vamos a hablar de eso. Siguen orando también que los Dallas Cowboys ya comienzan a ganar. No han ganado. Yo sigo creyendo por fe, porque si pueden ver, aquí traigo el logotipo de los Cowboys aquí de este lado, pero no vamos a hablar de eso tampoco. Y ella me dijo una palabra, porque me dijo algo, y me dice, y yo, mi amor, ya tenemos respuesta. No, mi amor, seguimos esperando. ¿Cómo? Yo la había escuchado la primera vez. ¿Cómo? Seguimos escuchando. ¿Cómo? Seguimos esperando, perdón. Y ya la cuarta vez, ya estaba prácticamente, no se crea. Seguimos esperando. Ok, yo nomás quería un recordatorio, porque muchos de nosotros, porque Dios nos puede dar 3 respuestas y lo sabemos: es el sí, el no y el espera. El sí, todo va requete bien. ¿Ves que un gringo no puede hacer eso con la R? ¿Vio? Va requete bien. Y David, ¿sabe lo que sucede cuando Dios dice no y sabemos que Dios dice no? ¿Sabe lo que hacemos? Es, en vez de aceptar el no, tratamos de cambiar la opinión de Dios. Acéptalo. Me cuesta, a mí también, pero acéptalo, porque es Dios protegiéndonos. Y la tercera es, espera. Porque ¿sabes lo que ocurre durante ese tiempo de espera? Dios nos va madurando y revelando todo lo que necesitamos tener para estar preparados. ¿Para qué? Para lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios cambia todo en un instante. La palabra que creemos será la palabra que hablamos y que vivamos. Ahora, donde hay palabras hay poder. Está Dios y entonces hay cambios. Romanos 10:8 dice: cerca de ti está la palabra, la cual es Jesús, y en tu boca y en tu corazón. Cada palabra que guardamos en el corazón la tendremos en nuestra boca. Entonces, la palabra de Dios, la doctrina, la palabra de Dios, no solamente recibiendo alimentación espiritual de la palabra de Dios a través de las prédicas y enseñanzas, pero también cuando estás a tiempo a solas, cuando abres la Biblia, entonces comienza a leer y poco a poco Dios te va dando la revelación que necesitamos. Entonces la iglesia creció porque ponían atención a la doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios. Número 2, la comunión unos con otros. La comunión es tener algo en común uno con el otro. Hechos 2:42 dice: y perseveraban ¿qué? En la comunión unos con otros. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, es que tengo otras cosas que hacer. Es que me dio pereza. Viera cómo me dio pereza. Sentí que yo necesitaba nomás estar ahí, Dios y yo, y eso era suficiente. Pretexto tras pretexto. ¿Hay alguna razón
Porque la Escritura dice, no dejándonos de congregarnos. ¿Y qué es lo que sucede? La pregunta número 1 es, ¿qué es la comunión? Una palabra griega que se usa mucho hoy es la koinonia, que significa compartir o tener comunión. La primera es el compartir, compañerismo o una reunión de personas que tienen los mismos intereses. O número 2, comunión, tener en común algo que es la participación, asociación. Ahora, la pregunta número 2, ¿con quién debemos de tener comunión? La primera es con Dios, la comunión con Dios. La iglesia nos juntamos, nos reunimos hoy, en el día de hoy, aquí estamos y estamos en comunión con Dios. Estamos alabando, glorificando a Dios, estamos recibiendo tanto como dando nuestro tiempo, todo lo que tenemos en nuestra vida. Entonces la comunión con Dios, pero la comunión con Dios no tiene que ser 1 hora y media los domingos, sino la comunión con Dios es algo que podemos tener en todo momento. La comunión con el Padre, 1 Juan 1, 3 y 4 dice, lo que hemos visto y oído se lo contamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre. Ahora, comunión con el Hijo, número 2. Dios siempre cumple sus promesas y Él es el quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate, la palabra vida está ahí. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y Él vivió 33 años aquí en la tierra. ¿Para qué? Para enseñar, para predicar y para sanar. Y para demostrar a cada uno de nosotros, aunque Adán pecó, que sí se puede vivir una vida totalmente llena de la santidad de Él. Ahora, la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, 2 Corintios 13, 14 dice que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. La comunión con otros. Ahora, uno es comunión con Dios y la segunda es comunión con otros. Aquí estamos tú y yo en común uno con el otro y estamos en comunión. Y dice Mateo 18, 19 y 20, dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso y mi Padre que está en el cielo se lo dará, puesto que donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Sabes por qué yo puedo seguir adelante y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Porque yo sé que David, él es mi cuate. Yo estoy tratando también de crecer el pelo para hacerme una colita como él, pero no puedo. Pero mira, ¿sabes por qué? Porque yo sé que Él está conmigo. Si Dios está conmigo, también Él está conmigo. Y yo puedo hacer porque yo sé que David es mi cuate, porque nos conocemos y porque Él está orando por mí. Y quiera o no, yo también estoy orando por Él. ¿Y qué sucede? Pero Abel, venga por favor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, ya no somos 2. Pero si no, ahora somos 3 y aquí andamos los 2 y aquí están conmigo. ¿Y sabe lo que sucede? Ahora sí, yo puedo hacer todo lo que yo necesito hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo parte de la iglesia la cual yo pertenezco. Cuando yo estoy confrontando cosas malas, demonios, malignas, cosas, todo. Pero ¿sabes qué? Lo que me da mi certeza, aparte de Dios, es que David y Abel están ahí y están en la brecha por mí, los unos con los otros, porque la Escritura dice, si están 2 o 3 congregados en mi nombre, que ahí estaré. Entonces, cuando estás pasando por algo, pero aquí te va la otra. Lo que me da a mí
buena onda es que yo puedo decir, oye, ¿sabes qué, David? ¿Sabes qué, Abel? Yo estoy pasando por esto y por esto y por esto. ¿Pueden orar por mí? Sí, ok. Pero ¿sabes lo que hacemos muchas veces? Ay, no me diga, ¿de verdad? Oye, ¿y cómo te va? Y dejamos que el enemigo entra y en vez de ellos decir, ¿sabes qué? Estamos contigo y ¿sabes qué? Cuente con nuestro apoyo. Ay, pobrecito, ¿y por qué? Viera cómo está la cosa. Y también me pasó a mí. ¿Sabes un secreto? Si yo estoy pasando por algo, pero David ya pasó lo que él ya lo pasó. Dios ya le dio la victoria. Y vamos a la misma iglesia, la misma church. Sé que sabe un poquito de inglés también. Pero él ya lo venció. Pero yo lo estoy pasando. ¿Sabes lo primerito que yo voy a hacer? Es yo voy a buscar a alguien en la iglesia y yo le voy a decir, oye, David, cuéntame el chisme, cuéntame cómo va todo. ¿Cómo es que venciste todo lo que yo estoy pasando ahorita? Y le voy yo quiero asegurarme, porque donde yo estoy ahora pasando por la situación, yo no me quiero quedar ahí. Cuénteme, David. Pero no hacemos eso. Es más, nos vemos y salimos. Oye, ¿vieron ese hombre con la barba? ¡Qué tremendo! Oye, ¿cómo se llama? Fíjate que no sé. Eso no es tener comunión. La comunión es cuando nos edificamos los unos con los otros. Cuando no estamos juzgando lo que uno esté pasando, pero si no, oye, ¿sabes qué? Tranquilo. Aquí estoy yo para orar y apapacharte un poco. Y ahí estamos. ¿Están conmigo? Vamos a darle un fuerte aplauso a David y a Abel. Ya contratados, van conmigo y ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Compartiendo testimonios, exhortándonos, animándonos uno con el otro. Punto número 3, porque se me va el tiempo y ese tiempo. Oye, no sé qué onda, pero aquí en México como el que el tiempo va más rápido que en otras partes. Número 3, el partimiento de pan. Ok, 5 maneras de beneficiarse de la cena del Señor. Algunos dicen Santa Cena, otros dicen Cena del Señor. Hay 5 cosas, y si tiene papel y pluma, anota esto, porque aquí te va, para beneficiarse. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? No, aquí está. Ok, entonces, beneficiarse de la cena del Señor. La primera es mirando hacia atrás. La escritura dice en 1 Corintios 11, 23 al 25, y no lo voy a leer todo, pero dice que esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ahora, hablamos de olvidarnos del pasado, pero también hay que recordar del pasado para ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando hablamos de mirando hacia atrás, mira lo que Cristo hizo hace 2000 años. Y cuando tú y yo compartimos el pan en la cena del Señor, estamos compartiendo el cuerpo de Él. Él sufrió 33 llagas. Y sabes que en esas 33 llagas, porque creo que dice en el libro de Isaías, por sus llagas, ¿qué dice la escritura?
fuimos ¿qué? Sanados. Entonces, en el mundo globalmente hay 33 enfermedades que existen en el cuerpo humano. El COVID viene en uno de esos. Pero por eso la Escritura dice que fueron 33 llagas y que fuimos sanados 33. ¿Por qué 33 y no 34? Porque 34, uno era contra la ley. Y lo segundo es, ¿por qué no 34? Porque en el látigo número 34, ya la persona ya cae muerto. Y querían clavar a Jesús a una cruz. Entonces, cuando comemos el pan, nos recordamos, porque la Escritura dice, haga esto en memoria de mí, de lo que yo he leído en la palabra, todo lo que Cristo ha hecho por mí. Número 2, mirar hacia adentro. Primera de Corintios 11:28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Examínese. ¿Qué es lo que hay que cambiar en mi vida? Porque la Santa Cena es algo sagrado. Es algo que cuando lo hacemos debemos de hacerlo con un corazón puro, con un corazón limpio, examinarnos. Porque Él llevó nuestro pecado a la cruz. Y Él resucitó al tercer día para darnos vida. Entonces, reconociendo esto, número 3, mirar hacia arriba. La cena del Señor comenzó como una comida en la que los discípulos tenían comunión con Jesús. Entonces, es lo mismo para nosotros. Jesús ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y nosotros compartimos la comunión con Jesús cuando nos acercamos a Él por la fe. Entonces, número 4, mirar alrededor. Esto es mi cuerpo, que es para ustedes, nosotros. Entonces, reconociendo, cada uno de nosotros tenemos un pasado, tenemos una historia diferente, tenemos batallas que hemos peleado, pero nuestro capitán, y eso es lo que tenemos en común, nuestro capitán es Cristo Jesús, la cual murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede alrededor? Y podemos compartir el momento uno con el otro. Y cuando Jesús estaba ahí en la última cena con sus discípulos, Él partió el pan y lo compartió con sus discípulos, tanto como el vino o el jugo. ¿Y qué es lo que sucede? Hagan esto en memoria de mí. Y número 5, mirar hacia adelante. Porque todas las veces, Primera de Corintios 11:26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga en nuestra vida. Número 4, para terminar, créemelo o no. Si el que está en el teclado, por favor, si puede venir a tocar. Eso nomás es para tranquilizarnos a cada uno de nosotros. Primera
primera terminada de 4, no te creas. Número 4, y en las oraciones. Primero es la doctrina, la palabra de Dios. Segundo es la comunión. Y tercero, la cena del Señor. Y número 4, en las oraciones. La oración es la clave del éxito, del crecimiento en su vida personal y de la iglesia. Si tú no tienes la oración como parte de su vida, entonces no tienes el ADN de su presencia. Dios es omnipresente, que significa que Él está en todo lugar, en todo momento. Vamos a la oración. La oración es a tal hora. Nos vamos a conectar por Zoom a cierta hora para orar como iglesia. Lo entiendo. Pero la oración no debe de ser a una hora que lo hacemos. La oración tiene que ser un estilo de vida. ¿Y qué es lo que sucede? Segunda de Crónicas 7:14. Ahora, algunos lo van a entender por primera vez. Lo han escuchado 1000 veces y lo pueden dictar por memoria, porque lo han escuchado. Pero aquí te va la revelación. La escritura dice: si se humillare mi pueblo, no el pueblo, no el mundo, no los que no creen eso, mi pueblo, la cual somos nosotros, somos sus hijos, somos su pueblo, que dice: en el cual mi nombre, Jesús, es invocado, y se aparten de sus malos caminos. Lo primero es, yo tengo que humillarme, yo tengo que proclamar y invocar el nombre de Jesús. Segundo, tercero, yo tengo que, no una vuelta de 360, sino una vuelta de 180, apartarme de los malos caminos. Hay una palabra clave y aquí viene lo bueno. ¿Listos? Está en español y comienza con E. Entonces, hay una condición. Muchas veces queremos que Dios nos escuche y sentimos que Él no nos escucha. Queremos que Él nos perdone y no sentimos su perdón. O necesitamos sanidad. ¿Y por qué Dios no me trae la sanidad que necesito? Porque no hacemos la primera parte de este verso. Porque la escritura dice: entonces yo, Dios, te escucharé, te perdonaré y sanaré su tierra o su vida. Entonces, la oración, ¿qué es el orar? Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18 dice: estén siempre gozosos o alegres. Siempre. La escritura dice en el libro de Nehemías: el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Entonces, nunca dejen de orar.
Orar sin cesar. Sean agradecidos. ¿Cuándo? En todo, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces hay 3 desafíos que Dios nos da a través de los 3 versos. Número 1 es estar siempre gozosos, alegres, aún en la tormenta. Estén alegres. Pastores, que no me entiende. Yo lo que sí tengo que entender, y lo que tú tienes que entender, es que yo confío plenamente en la palabra de Dios, porque Dios conoce el deseo de mi corazón y el deseo de tu corazón. Entonces, ¿sabes qué? Otra vez, lo que dice mamá Dana, mi mamá, dice, ¿sabes qué? Y esto también pasará. Por eso yo me alegraré. Lo segundo es orar sin cesar. Y hay otro verso que dice orar y velar. Aquí te va un reto. No deje de orar hasta que veas lo que quieres ver. No deje de mirar, no quite la vista hasta que Dios contesta lo que tú necesitas en tu vida. Porque cuando tú y yo tenemos necesidad, y cuando estamos ahí, necesitamos salirnos o sea, estoy en deuda y necesito 1,000 pesos. ¿Sabe lo que sucede? Si yo confío en Dios, no te limites. Porque lo que sucede es que Dios te lo va a dar 2 veces más, porque lo que el enemigo roba, Dios lo bendice y lo multiplica. Entonces yo no me voy a enfocar en que necesito 1,000 pesos, sino porque la escritura lo dice, Dios me va a dar mucho más de 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque yo he confiado en Dios. Orar, nunca dejen de orar. Y número 3, aquí te va la buena: dar gracias en todo. Señor, tú sabes que yo necesito esto, pero te voy a dar las gracias, porque yo sé que tú eres un Dios fiel. Ayúdame a mí a ser fiel, a confiar en ti y a hacer lo que necesito hacer. Y yo voy a darte gracias, porque yo sé que tú me vas a dar a mí lo que yo necesito. Ahora, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Ahora, rápido. Orar es hablar vida. Orar es dar gracias en todo. Orar es alabar y adorar a Dios. Orar es profetizar la palabra de Dios. Orar es declarar lo que somos en Cristo, la cual soy hijo de Dios. Orar es declarar en la tierra lo que Dios ya declaró en el cielo. Orar es hablar las cosas que no son como que si fuesen. Orar es declarar la voluntad de Dios. Y todos dicen, ahí está. Ahora, oración es comunión o una comunicación directa con Dios. Entonces, para terminar, créemelo, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ver los 4 desafíos en nuestra iglesia. Una iglesia creciente. La primera es, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Lo segundo es que vamos a traer y vamos a tener comunión, edificándonos los unos con los otros. Número 3 es, vamos, cada vez que hacemos la cena del Señor, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar estas 5 cosas. Y ahí están: mirar hacia atrás, hacia adentro, hacia adelante, hacia arriba. ¿Y qué? Número 4, en las oraciones. Reconocer que solo no puedes. Esta iglesia no son de los pastores Fernando y Ana. Esta iglesia es de Dios.
Y sabes, la primera reunión, soñaron un día tener la cantidad de gente que hay aquí hoy. Pero ¿sabes qué? Mi oración es lo siguiente: que no dejen de soñar. Porque un día va a llegar alguien y va a ocupar tu lugar, porque tú vas a estar sirviendo en la iglesia. Una iglesia creciente es una iglesia que cambia. Dios no te ha llamado a calentar la silla, porque cualquiera puede hacer eso. Pero una iglesia creciente, la iglesia, la palabra de Dios dice: ocúpese, haciendo nuestra parte. 2, todos somos necesarios. Nos necesitamos unos a otros en unidad, en un solo espíritu. El más pequeño o menospreciado puede ser el más importante de Dios. Y quiero que vea algo aquí en Primera de Corintios. Ya voy terminando, créemelo o no. Primera de Corintios. Que no abre. No abre. Ahí está. ¿Qué es lo que dice el verso 22? Póngalo por favor, 1 Corintios 12, 22. Tenemos que reconocer que el camino de Dios en Dios no es una carrera de velocidad, sino una de persistencia y perseverancia. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. El que me controla el sonido, al maestro que está enseñando, no es una guardería de niños, es una escuela dominical. El maestro menospreciado, todos nos necesitamos. Número 3, reconocer que el camino en Dios no es una carrera de velocidad, sino una de persistencia y perseverancia. Y la otra es persevera, no te rindas, ya que si caes 7 veces te levantará ¿qué? La fidelidad de Dios. Mi amor, ven aquí conmigo, por favor. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.